Buenos días a todos. Muchísimas gracias por sumaros a este taller de networking dentro del programa de Asturias en la Agenda 2030, promovido por la Dirección General de Gobernanza Pública, Transparencia, Participación Ciudadana y Agenda 2030 del Principado de Asturias. Yo soy Marino Zapatero, soy el gerente del Club Asturiano de Calidad y desde el club pues, tenemos el honor de ser los coordinadores técnicos de todo este programa de actividades. En primer lugar, antes de nada, quiero agradecer a todas las entidades, aparte de la Dirección General, que nos han ayudado a diseñar o a elaborar o a desarrollar o difundir este programa, tanto a nivel nacional como puede ser Forética, Red Española del Pacto Mundial, DIRSE, la Asociación Nacional de Directivos, como a nivel regional, FADE, las 3 cámaras de Asturias, la Universidad de Oviedo, UGT, Comisiones Obreras, Federación Asturiana de Concejos, Mesa del Tercer Sector, etcétera. Voy a hacer un breve repaso a lo que ha sido este programa y cuando digo breve es brevísimo, simplemente para que veáis en contexto que hemos desarrollado una serie de talleres virtuales con un enfoque técnico y territorializado, ¿no? Haciendo con pues poniendo el foco en los aspectos clave que tienen determinados territorios dentro de Asturias. Hemos desarrollado también 2 jornadas, una sobre indicadores y medición de la contribución de los territorios a la Agenda 2030, de los territorios y también de las organizaciones, y otro específico sobre COVID y sostenibilidad, COVID y ODS. Y sí que os anuncio, aunque bueno, es evidente porque está en la jornada, ya lo sabéis desde hace semanas, que tenemos una jornada sobre el paso de la teoría a la acción y a modo de clausura el día 27 de noviembre, a modo de clausura de este programa. Esto para ponernos en contexto. Lo que vamos a hacer hoy es una jornada de networking, es decir, esto ya no es una jornada en la que solo vengan expertos a contarnos a nosotros cosas, sino que aquí intentamos que todas las partes implicadas en la Agenda 2030 puedan tener voz y puedan contar o puedan expresar lo que ellos piensan que debe ser o cuál debe ser su rol dentro de este camino de la Agenda 2030. Por hacer un brevísimo repaso también de la agenda que vamos a tener hoy. Después de la inauguración tendremos una conferencia conjunta para todos los participantes con Elena Ruiz. Tenemos otra vez el placer de contar con Elena Ruiz, que siempre es interesantísimo y un placer escuchar, como sabéis, Senior Manager de Forética. Y pasaremos a continuación de esa conferencia a un panel de trabajo por agentes. Es decir, os hemos distribuido, os hemos asignado a cada uno de vosotros por vuestro rol y os vamos a dividir por grupos para que cada uno de vosotros, por grupos homogéneos, podáis discutir y llegar a algún tipo de consenso sobre vuestro rol, sobre lo que estáis haciendo en la Agenda 2030, como lo que deberíais hacer, cómo lo estáis viviendo, etc. Bueno, es un trabajo que va a estar muy estructurado. Vais a tener unos grupos, insisto, homogéneos, con un moderador que os va a ayudar, a una moderadora que os ayudará a llegar a esas conclusiones. Y tenemos reservado ese tiempo entre 10 y 25, pongamos 10 y media y 12 y media, no os asustéis. No quiere decir que tengáis que estar aquí 2 horas trabajando, sino que cuando lleguéis a la conclusión podéis, digamos, quedar aparte de la jornada y a las 12 y media os volvemos a convocar para que todos podamos poner en común los resultados. Esa jornada final va a ser muy interesante porque será, digamos, la decantación de toda la información que cada uno por separado iréis trabajando. No os preocupéis desde el punto de vista técnico porque todo esto irá sucediendo en vuestras pantallas. No tenéis nada, gran cosa que hacer. Gemma Caramés, la responsable de sostenibilidad del club, os explicará con detalle en qué consiste, pero irán las cosas fluyendo y sucediendo en vuestra pantalla, la asignación de grupos, etcétera, con lo cual será muy sencillo. Y nada más por mi parte, insisto, muchísimas gracias. Nos tocará trabajar un poco a todos hoy, pero yo creo que merece la pena y sin duda va a ser muy interesante. Y le doy ya la palabra para la inauguración, aparte de agradecerle su participación a lo largo de estas sesiones y su colaboración, a José Antonio Garmo Fidalgo, director general de Gobernanza Pública, Transparencia, Participación Ciudadana y Agenda 2030 del Gobierno del Principado de Asturias. José Antonio, muchísimas gracias. Hola, Marino, gracias. Bueno, en primer lugar, saludar a todos los participantes y agradecer que participen en este acto, en estos talleres, esta ya jornada, ¿no?, más bien de networking, en la cual podrán dar su opinión y hacer reflexiones sobre su papel dentro de lo que es la Agenda 2030. Y agradecer especialmente la participación de entidades, hoy concretamente de Elena como ponente dentro de esta jornada,
y el trabajo que van a realizar además, bueno, esas personas que van a actuar casi como coordinadores, ¿no?, de esos grupos de trabajo. Y además, bueno, por último, al Club de Calidad, por el gran trabajo que están haciendo en estas actividades que se han organizado desde el Gobierno de Asturias. Mirad, yo quería comentar, bueno, sé también breve porque no creo que haga falta tampoco que me extienda demasiado, pero quería hacer una serie de comentarios sobre Asturias y la Agenda 2030. Hace poco más de mes y medio, casi ya para 2 meses, el 25 de septiembre, la Agenda 2030 cumplió 5 años desde su aprobación en Naciones Unidas. La Agenda 2030, muchos supongo que, o si no todos, ya sabéis lo que es, pero en todo caso quiero reincidir en que se trata del compromiso más ambicioso y exigente que nunca se nos ha pedido a la sociedad asturiana y a la sociedad mundial, pero no es un compromiso nuevo. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible contenidos en la Agenda son desde hace muchos años la guía del trabajo político que se ha realizado en Asturias. La erradicación de la pobreza y las desigualdades, el progreso económico en un marco de desarrollo sostenible y de protección de nuestro entorno, la promoción de una sociedad más solidaria, comprometida y justa, conforman un ideario compartido por el conjunto de la ciudadanía del Principado de Asturias y forman parte del ADN de los gobiernos asturianos desde el comienzo de la autonomía. Desde el Gobierno de Asturias somos conscientes de ser solo una parte pequeña en una hoja de ruta de sostenibilidad global y la Agenda 2030 es una herramienta útil que nos ayudará a revisar, a replantear y a elaborar esas políticas públicas que nos permitan profundizar en la creación de una Asturias más sostenible y más justa. Pero es una música a la que llevamos mucho tiempo poniendo letra en nuestra tierra. Por eso la Agenda 2030 es una oportunidad para poner en valor qué hemos hecho durante estos años, qué estamos haciendo ahora y qué haremos en el futuro para sumar fuerzas en la consecución de esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, marcados por las Naciones Unidas en la Agenda 2030 y aplicarlos en nuestra región. Somos conscientes de que la pandemia de la COVID-19 ha trastocado muchos proyectos personales, familiares, profesionales y empresariales, y que la Agenda 2030 puede parecer una distracción. Pero no es así. No hay alternativa a la Agenda 2030 si queremos evitar el cambio climático, conservar nuestro medio ambiente, mantener la paz, contar con instituciones fuertes, democráticas y responsables ante la ciudadanía, combatir la pobreza, desarrollar la economía o garantizar una vida digna. Somos conscientes de que tenemos camino por recorrer y que es un esfuerzo en el que necesitamos conseguir la complicidad de toda la sociedad asturiana, tanto de las administraciones públicas como de los agentes sociales, del mundo empresarial, de la universidad y de cada uno de los asturianos y asturianas. Todas y todos debemos ser conscientes de que está en nuestra mano nuestro presente y nuestro futuro. Y que las decisiones que vayamos tomando en este futuro tomará un rumbo u otro. Seamos nuestra mejor versión, comprometámonos con nuestro esfuerzo en construir una mejor Asturias. Y creo que jornadas como esta pueden poner esos pequeños granitos de arena que nos permitan precisamente lograrlo. Bueno, muchas gracias a todos y ya paso de nuevo la palabra a Club de Calidad para que siga avanzando en la jornada. Gracias. Muchas gracias, José Antonio, por tus palabras. Y vamos a comenzar la jornada y voy a hacer un pequeño repaso de cómo se desarrollará todo porque se ha conectado gente todavía ahora. Así que, como veis en vuestra pantalla, daremos comienzo con la intervención de Elena Ruiz, Senior Manager de Forética, que nos hará un repaso del rol que cada agente comprometido con la Agenda 2030 debería tener y después de su intervención nos dividiremos en grupos. Cada uno va a participar en una reunión con personas de su mismo grupo. Yo os iré llevando a esas reuniones, vosotros no tendréis mucho que hacer, solamente, bueno, justo antes del comienzo de los grupos os lo explicaré para que no os perdáis, es muy sencillo. Y dentro de cada grupo tendréis a un moderador, como veis ahí, que irá conduciendo el debate que realizaréis durante 2 horas, que no tienen por qué ser 2 horas, como decía Marino. Está previsto, nos damos tiempo entre las 10:30 más o menos y las 12:30 para debatir sobre los puntos que planteamos en la agenda, sobre cuál es el rol
la contribución a la Agenda 2030 de cada grupo, sobre qué se está haciendo y qué podríais hacer para que intercambiéis experiencias y todos contéis lo que estáis haciendo si es el caso, y para que analicéis cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible a los que más podría contribuir vuestro grupo, ¿no? Vuestra organización. Con todo eso, los moderadores elaborarán un panel de conclusiones que presentarán al final del evento. Entonces, si la reunión dura menos de 2 horas, pues os vais, os desconectáis o permanecéis con el vídeo desactivado y con el audio desactivado y podéis descansar o seguir trabajando en vuestras organizaciones. Y a las 12:30 volvemos y cada moderador presentará ese panel de conclusiones, que será algo parecido a esto que veis ahora en la pantalla, ¿no? Con el análisis de las preguntas que os acabamos de comentar. ¿Cuál es el rol de cada agente? Hacéis un intercambio de experiencias, contáis qué estáis haciendo o qué podríais hacer y analizáis los objetivos de desarrollo sostenible a los que más podéis contribuir, incluso indicadores si es el caso. Tenemos como moderadores a los que agradecemos especialmente su colaboración en el día de hoy para cada grupo, a Héctor Aruñada de la Federación Asturiana de Concejos, a Elena, que va a moderar el propio grupo del sector empresarial, a Almudena Cueto, experta en innovación social, género y sostenibilidad de Kikirikú, consultora en innovación social, que va a moderar el grupo de los sindicatos de empleados y sus representantes. A Víctor García Ordaz, director territorial de la Fundación Secretariado Gitano del Principado de Asturias y presidente de la Mesa del Tercer Sector, que va a moderar este grupo. Y a Eugenia Suárez Serrano, que es vicerrectora de Acción Transversal y Cooperación con la Empresa en la Universidad de Oviedo, que moderará el grupo de partidos políticos con representación parlamentaria. Y aparte también representará al sector educativo. Pues sin más, para no alargar demasiado el evento y cumpliendo con los tiempos, damos la palabra a Elena Ruiz para que nos haga esa presentación, nos ponga en contexto y nos dé ideas para el debate que vamos a tener cada uno luego en nuestros grupos de trabajo. Elena, cuando quieras. Genial, bueno, muchísimas gracias, Gemma, y gracias a todos los que estáis ahí al otro lado. Bueno, para mí es un placer haber participado en toda la sesión de webinars que hemos ido teniendo, que espero que sean útiles. Enhorabuena al Principado de Asturias, al Club de Caridad y a todas las entidades que están apoyando esta iniciativa. Voy a compartir mi pantalla. Entiendo que ya veis mi pantalla. ¿Es así? Sí, la vemos. Bueno, perfecto. Pues como decía Gemma, la idea de la sesión de hoy, que yo creo que es un buen cierre, ¿no?, de alguna manera, de todo lo que hemos venido hablando en estos par de meses, es realmente ver cuál es el papel, efectivamente, de cada uno de los grupos de interés en la consecución de la Agenda 2030. Entonces, para ello, bueno, vamos a ir grupo de interés por grupo de interés. Es cierto que una jornada con tanta carga de información pues nos daría para estar todo el día hablando, ¿no? Porque yo creo, y es muy interesante, y veremos que hay muchas cosas que todos desde nuestro gorro, ¿no?, que aunque como personas podemos tener distintos gorros, ¿no?, como sociedad, como trabajador, como parlamentario, con lo cual, bueno, es muy interesante ver que realmente es mucho más lo que podemos hacer. Creo que estamos en un momento en el que se pide máxima acción y máxima ambición. Bueno, os lo contaré en las conclusiones, pero hay una frase que a mí me impactó bastante, que decían que hemos retrocedido 25 años en 25 semanas, ¿no?, en algunos de los aspectos, como pueden ser indicadores de pobreza extrema, entre otros, y muchos de ellos no hay que irse a países en vías de desarrollo, ¿no? Ya están ocurriendo en España a nivel nacional, a nivel de comunidades autónomas, a nivel local, ¿no? Con lo cual yo creo que más que nunca es necesario que hablemos de la Agenda 2030, que hablemos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
porque yo creo que desde 2015 hasta esta parte, si bien los Objetivos de Desarrollo Sostenible no vienen a contar nada nuevo, sí que es el primer diálogo organizado que de alguna manera muestra esa guía para todos los grupos de interés con objetivos, metas e indicadores. Yo creo que esta parte de metas e indicadores es lo que da ese orden, ¿no?, a este diálogo en términos de desarrollo sostenible. Y como pongo aquí, es la respuesta global a los retos y desafíos mundiales, ¿no? Yo creo que ha sido también un ejercicio súper interesante de organizar todos los retos que estábamos viviendo a nivel global, a nivel regional, ¿no? Algunas regiones con retos más ambiciosos que otros y por fin una agenda pues, que ubica, ¿no?, todos estos retos y que nos ayuda a darle solución, ¿no? Bueno, pues hemos cumplido efectivamente, como mencionabais, el 5º aniversario. Fue firmado por 193 países el 25 de septiembre de 2015 con una hoja de ruta a 2030. 17 objetivos, 169 metas y 232 indicadores que venían a ampliar o a mejorar de alguna manera la primera agenda de desarrollo, que fueron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que solo contaban con 8 objetivos. ¿Y qué diferencia, cuál ha sido la evolución y el avance de estas agendas de desarrollo? Bueno, yo creo que con este eslogan de no dejar a nadie detrás, ¿no? Leave no one behind, que propone esta Agenda 2030, yo creo que hay características que la hacen muy distinta a las anteriores. Más universalidad. Esto quiere decir que la Agenda 2030 convoca de igual manera a Suecia que a la República Democrática del Congo. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio era una agenda de desarrollo vinculada más a países en vías de desarrollo. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible convoca a todos los países por igual. Más alcance, pasamos de 8 objetivos a 17 y más integración. Esto de la integración a mí me parece también súper interesante porque por primera vez se hace esta foto, ¿no?, de la visión holística del desarrollo sostenible, ¿no?, en el que estos 17 objetivos, que son 17 mundos en sí mismos, están interconectados y son interdependientes. Es decir, si no contamos con una biosfera saludable, y ya lo hemos visto, ¿no?, de alguna manera muchos científicos vinculan el incremento de la zoonosis, ¿no?, que es el paso de virus de los animales salvajes a las personas, por el impacto que estamos teniendo en el capital natural. Y esto está haciendo que ni la sociedad ni la economía puedan tener un estatus saludable, ¿no? Con lo cual yo creo que esta pirámide lo dice todo, ¿no? O sea, una biosfera, un medio ambiente saludable dará lugar a la salud y el bienestar de las personas y a una economía próspera, y todo ello en colaboración, ¿no? Yo creo que las alianzas para el desarrollo, ese Objetivo de Desarrollo Sostenible 17, toma más importancia que nunca, ¿no? Y sobre todo ahora que empezamos lo que se ha denominado la década de la acción, de 2020 a 2030, en el que ya empezábamos mal. Antes del COVID, los indicadores de consecución de la Agenda 2030 nos decían que ninguno de ese se iba a cumplir en todas las regiones del mundo, que algunas regiones sí que iban a cumplir determinados ODS, pero ya íbamos con una velocidad no adecuada para llegar a los objetivos. Imaginaros ahora, ¿no?, con el impacto sin precedentes que el COVID ha tenido, además, en todos los objetivos de desarrollo sostenible. Simplemente deciros que en Forética hemos publicado un informe en el que hemos analizado precisamente ese impacto del COVID en la Agenda 2030 para que os hagáis una idea, ¿no?, del alcance. Y sin más dilaciones, con esta pequeña introducción de la Agenda 2030, bueno, todos los que habéis asistido a los talleres anteriores, ahí sí que hemos dedicado más tiempo a entender, ¿no?, a entender dónde puede ir uno a conocer el estado de avance a nivel mundial, a nivel europeo, a nivel español, y cuáles son un poco las tripas de la Agenda 2030. Pero aquí nos vamos a centrar en qué podemos hacer, ¿no? Yo creo que todos los que estáis al otro lado, estoy segura que conocéis el contexto de la Agenda 2030. Para empezar, es importante saber que los primeros responsables de dar respuesta a la Agenda 2030 y a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible son los gobiernos. Son los gobiernos los que firmaron ese 25 de septiembre de 2015 su compromiso no vinculante, pero compromiso de dar respuesta a esta agenda de desarrollo. Sin embargo, desde luego, y creo que eso lo tenemos todos claro, que los gobiernos no lo pueden hacer solos, ¿no? O sea, yo creo que es un trabajo de todos los grupos de interés, y que sin el impacto y sin el avance, la ambición y la acción desde la estrategia de cada uno de los grupos de interés,
no podremos llegar a cumplir la Agenda 2030, ¿no? Entonces ahora vamos a hacer un análisis de cómo estos 6 grupos de interés, administraciones públicas, sector empresarial, empleados y sus representantes, organizaciones del tercer sector, políticos parlamentarios y el sector educativo, pueden contribuir desde la gestión responsable de su propia actividad y la gestión responsable de los grupos de interés a los que puede impactar, ¿no? Yo creo que esto es importante, lo de predicar con el ejemplo, ¿no? Y no solamente ver qué puedes hacer a través de tus grupos de interés, sino qué puedes hacer tú en tu propia organización, que seguro que siempre hay alguna acción que se puede identificar. Vamos a empezar por el papel de las administraciones públicas, ¿no? Yo creo que empezando por qué pueden hacer de cara a los grupos de interés a los que pueden impactar, ¿no? Bueno, he dividido, yo creo que el poder de la administración pública y el poder de las políticas públicas para cambiar y para avanzar hacia otro modelo de desarrollo es clave, ¿no? Yo creo que todos estamos de acuerdo en eso. Son muchas las acciones, las he dividido en distintos bloques. El primero es todo lo que tiene que ver con planes, estrategias, guías, regulación, que puede ir desde una ley hasta una estrategia nacional, autonómica, local, una estándar o una guía para poder guiar un poco a los grupos de interés, acuerdos voluntarios con organizaciones y todo lo que tiene que ver con la compra pública responsable, ¿no? Y sostenible. Aquí os he puesto algunos ejemplos, ¿no? de leyes. Pues mira, leyes que empujan la igualdad entre hombres y mujeres, que apoyan un pacto de Estado por la infancia, leyes de cambio climático, guías que ayudan a las pymes a entender cómo pueden avanzar buscando los incentivos, estrategias de descarbonización, convenios. Os he puesto el convenio, por ejemplo, que tiene Forética con el Ministerio de Sanidad, que nos acerca a ellos y nos ayuda también a acercar al sector privado, ¿no? Yo creo que, bueno, podríamos tener solamente una sesión de la cantidad de herramientas, instrumentos, políticas públicas, planes, estrategias, guías y regulación en general que puede partir de la administración pública y que cada vez va más dirigido a impactar a los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué más puede hacer la administración pública? Bueno, pues toda la parte de concienciación, sensibilización a grupos de interés es clave, es súper importante, ¿no? Bueno, aquí tenéis varias campañas que desde el gobierno se están poniendo en marcha. Bueno, pues la última que me pareció súper interesante, ¿no? La mascarilla es para ti, no para la playa, ¿no? Ante el reto de ver mascarillas y residuos de higiene personal en nuestras calles, ¿no? O el uso, pues el uso responsable del agua, o todo lo que tiene que ver con violencia de género. No sé si recordáis esta campaña que lanzaron de ODSAT. Y luego toda la parte de educación y capacitación. Aquí os he puesto un pantallazo del Instituto Nacional de Administración Pública, el INAP. Junto con Forética, llevamos a cabo un MOOC de responsabilidad social, corporativa y sostenibilidad para todos los trabajadores públicos, que entiendo que ha de estar todavía activo. Esto lo hicimos hace un par de años, con esa idea, ¿no? De concienciar también de puertas para adentro y de puertas para afuera. Yo creo que este papel es clave, ¿no? Entonces, bueno, políticas públicas, concienciación, instrumentos, he llamado market-based, ¿no? Que de alguna manera mueven el mercado, ¿no? Que pueden ser subsidios, subvenciones, impuestos, incentivos y desincentivos, ¿no? Bueno, pues el ingreso mínimo vital, por tomar cosas ahora que están un poco bueno, pues de actualidad, ¿no? O la solicitud del subsidio extraordinario para personas empleadas del hogar justamente ahora, pero también los desincentivos. Fijaros esta noticia que es de la semana pasada, que decía que el gobierno pone bajo lupa 6.000 millones de beneficios fiscales a los hidrocarburos, ¿no? Empezar a desincentivar a todos los sectores y a todas las empresas que tengan una dependencia de los combustibles fósiles, ¿no? Bueno, pues yo creo que son instrumentos que parten también de las políticas públicas, del sector público, y que sin duda tienen un impacto muy positivo en los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué más pueden hacer las administraciones públicas? Fijaros que estoy hablando en términos generales, ¿no? Luego yo creo que si hacemos el zoom, ¿no? en cada alcance, ¿no? Pues si hablamos de localizar, ¿no? De políticas públicas locales, pues probablemente, aunque yo creo que los grandes bloques no cambian, pero sí podríamos hacer determinados matices. Pero bueno, yo creo que esto nos puede guiar, ¿no? para el taller. Los servicios públicos que pasan desde una bases de datos públicas, ¿no? Por ejemplo, aquí os he puesto el Instituto Nacional de Estadística,
que cuenta con un análisis y el seguimiento de los indicadores de la Agenda 2030. Y al final esto es un servicio público que además otros grupos de interés han de conocer, ¿no? Nosotros cuando trabajamos con las empresas les decimos, tenéis que conocer el estado de avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en España, ¿no? Para entender por dónde tienen que ir vuestros análisis de materialidad también, ¿no? Bueno, pues esto es un servicio público que da el Gobierno, ¿no? Con nuestro Instituto Nacional de Estadística. Generación de conocimiento. Bueno, yo creo, aquí os ponía esta plataforma, ¿no? Para reducir las pérdidas y el desperdicio alimentario. Hay un panel de expertos para cuantificar el desperdicio alimentario en los hogares españoles. Bueno, pues al final no deja de ser también una generación de conocimiento y creación de redes. Yo creo que la administración pública ha de ser también la responsable e impulsar también el movimiento de otros grupos de interés. Aquí os he puesto, hay muchos ejemplos, pero bueno, por ejemplo, la Iniciativa Española de Empresa y Biodiversidad, que está organizada por la Fundación Biodiversidad, que depende del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Nosotros formamos parte de ella y bueno, es uno de, entre otros ejemplos. Y bueno, el asesoramiento, auditoría y asesoramiento. Bueno, pues ahí os he puesto también un servicio, ¿no? Del asesoramiento PYME frente al COVID, que también está organizado por el Ministerio con el apoyo de la Comisión Europea, ¿no? Como veis, yo creo que cada uno de estos bloques de acción son claves importantes y suman, con lo cual, bueno, yo creo que hay que ahondar ahí en qué se puede hacer más y qué se puede incorporar más desde el sector público para avanzar en ese sentido. Y desde luego el buen gobierno, ¿no? La gobernanza es clave, ¿no? Entendiendo por gobernanza la transparencia, el acercamiento a otros grupos de interés, pero también el liderazgo y el compromiso público, ¿no? Yo creo que es importante en todos los grupos de interés, ¿no? Aquí, no sé si conocéis el compromiso de Sevilla, que es un compromiso que se firmó en el año pasado, de gobiernos nacionales, instituciones locales, bueno, varios grupos de interés en el liderazgo local de la transformación global, ¿no? En un liderazgo y compromiso público de los grupos de interés diciendo, sí, estamos aquí, queremos contribuir con la Agenda 2030. Y como decíamos, no solamente las empresas o el sector público han de pensar cómo impactar, ¿no? Desde estos aspectos que hemos hablado anteriormente a sus grupos de interés, sino que también hay que incorporar la gestión responsable de la propia actividad del sector público, ¿no? Yo creo que esto es súper importante. Aquí, en este sentido, se ha puesto el pantallazo de una guía. Bueno, desde Forética tenemos un grupo de acción de empresas públicas con alrededor de 30 empresas públicas que, si bien pertenecen al sector público, muchas de ellas operan, ¿no? Operan como una empresa privada en algunos aspectos, ¿no? Entonces, desarrollamos una guía práctica de contribución de las empresas públicas a la Agenda 2030, en el que, bueno, pues dábamos un poco los pasos y la hoja de ruta que tenían que seguir de alguna manera, y al final había todo un recopilatorio de las buenas prácticas que las empresas públicas ya estaban haciendo para la consecución de la Agenda 2030. Aquí os he puesto algunas de ellas, ¿no? Por ejemplo, AENA, ¿no? Tiene una iniciativa en interno que se llama ¿Y tú qué aportas? AENA con los ODS, para concienciar y difundir dentro a sus trabajadores, o en Aire, ¿no? que está descarbonizando su flota de vehículos, o INECO, que tiene Hijos con Talento, una iniciativa, ¿no? para desarrollar un proyecto en torno a un reto ambiental que incorpore a los trabajadores y a las familias de los trabajadores, ¿no? Yo creo que, bueno, pues hay muchas cosas desde luego que se puede hacer. Aquí también os he puesto el pantallazo de un documento, están todos hipervinculados. Gemma, os hará llegar la presentación por mi parte. Bueno, pues que viene de la Comisión Europea, de buenas prácticas dentro del sector público en temas ambientales, ¿no? Pero también puede haber muchos en otros aspectos. Bueno, pues una vez que hemos visto qué puede hacer el sector público, ¿no? Desde el punto de vista interno y desde el punto de vista de cómo puede impactar a sus grupos de interés, vamos a ver qué puede hacer el sector privado. Bueno, nosotros en Forética llevamos 20 años acompañando sobre todo al sector privado en entender y en hacer esa traducción de los retos de la sostenibilidad al lenguaje empresarial. Yo creo que el sector privado tiene un rol clave en avanzar en la Agenda 2030, y vamos a ver un poco qué podrían hacer, ¿no? Bueno, lo primero es entender los retos y las oportunidades de la sostenibilidad para el negocio, ¿no? Para la empresa. ¿Dónde están los riesgos de la inacción? ¿Cuánto le cuesta a una empresa no hacer nada en materia climática?
¿Cuánto le cuesta a una empresa no hacer nada respecto a la salud y al bienestar de sus trabajadores? ¿Cuánto le cuesta a una empresa no ser transparente en su desempeño no financiero? Pues claramente los costes de no actuar son mucho mayores que los de actuar. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay todos los grupos de interés alrededor de las empresas, ¿no? Bueno, pues el despertar de un consumidor más consciente, el inversor, ¿no? Que pide, que ya no quiere invertir en empresas que no incorporen aspectos ASG, ¿no? Ambientales, sociales y de gobernanza. Con lo cual, las empresas cada vez tienen más claro, sobre todo las grandes empresas, que los riesgos de la inacción son mayores que los costes de actuar, ¿no? Y porque hay también un tema de oportunidades, ¿no? Pues nuevas áreas de negocio, nuevas alianzas, entre otras muchas cosas, ¿no? Porque además estamos en la era de la gobernanza y exigir esa transparencia, ¿no? Que también está llegando al fin de la voluntariedad. Todos sabéis que la Directiva Europea de Divulgación de Información No Financiera se traspuso en España y ahora, por ley, las empresas de más de 500 trabajadores han de reportar su desempeño no financiero. Con lo cual, bueno, también yo creo que es un tema, pues un poco de licencia para operar, ¿no? Aquellas empresas que no tengan una buena gobernanza y una transparencia, desde luego, cada vez más tendrán menos espacio, ¿no? en el mercado. Y luego todo el tema de la necesidad de colaborar, ¿no? Que decíamos antes, o sea, el objetivo 17 y también todo, o sea, la innovación que pide de alguna manera la transición, el cambio de modelo, ¿no? Desde la revolución industrial hasta esta parte, que desde luego no va a ser el modelo que vamos a necesitar para el siguiente nivel de desarrollo. Hay que hacerlo en colaboración, sin duda, ¿no? Con universidades, con centros tecnológicos, con su propio cadena de proveedores, con lo cual yo creo bueno, que está claro, ¿no? Aquí os pongo el pantallazo también de la guía de CEOs sobre el desarrollo sostenible que ha publicado el World Business Council, que yo creo que es muy importante y se vincula un poco con lo que decíamos antes, ¿no? El tema del compromiso público, ¿no? El CEO, ¿no? El CEO, la alta dirección comprometida con la Agenda 2030. Bueno, una vez que las empresas conocen sus oportunidades y sus retos en relación a la agenda, a los objetivos de desarrollo sostenible, a la sostenibilidad en general, ¿no? El siguiente paso para contribuir con ellos es definir una estrategia ambiciosa con objetivos y acciones concretas alineadas con los ODS, alineadas con la ciencia también. Aquí os he puesto los llamados Science-Based Targets, que es una iniciativa que ayuda a las empresas a fijar sus objetivos climáticos basados en la ciencia, basados en el sentido de la urgencia, ¿no? Que de alguna manera está marcando la ciencia. Aquí tenéis muchos ejemplos de empresas que prefieren analizar el impacto que tienen los 17 ODS, algunos que hacen como una cierta materialidad, ¿no? De cuáles son los ODS más importantes en función de su core business. Yo creo que hay muchas maneras de hacerlo, pero bueno, aquí os he puesto algún ejemplo. Y una vez que tenemos nuestros riesgos y oportunidades, nuestra estrategia, con nuestros objetivos, nuestros indicadores y nuestros pilares, bueno, pues es el momento de la acción, ¿no? Normalmente se habla de aspectos ASG, ¿no? O ESG, si hablamos en inglés, y bueno, las tendencias ahora en materia ambiental, bueno, pues las empresas están operando en temas de cambio climático, de economía circular, capital natural, sostenibilidad urbana, que estaríamos hablando de ODS 13, ODS 12, ODS 14 y 15, ODS 11. O sea, bueno, y muchos más, ¿no? Porque a lo mejor es un vínculo directo, pero puede haber muchos más. En la S, pues todo lo que tiene que ver con impacto social y derechos humanos, el futuro del trabajo, la salud y el bienestar, el voluntariado corporativo, entre otros. Y cuando hablamos de la G de governance, compromiso de la alta dirección, la transparencia y el reporting, la ética e integridad empresarial, ¿no? Pues igualmente aquí estaríamos hablando pues, del ODS 1, del ODS 3, ¿no? Cuando hablamos de salud, del ODS 8, trabajo decente y desarrollo económico, del ODS 12 también, que habla de transparencia, del ODS 16, ¿no? De organizaciones sólidas y transparentes, ¿no? Con lo cual, bueno, pues como veis, las empresas tienen mucho que decir. Y hablando de ser transparentes, ¿no? Yo creo que una vez que las empresas ya tienen como todo desde su estrategia de acción un poco armado, ¿no? Cómo quieren impactar a la agenda de desarrollo, es clave la transparencia, ¿no? Es clave que se lo hagan llegar a sus grupos de interés, ¿no? Tanto su desempeño financiero como no financiero. Hay muchos marcos que ayudan a ello.
Bueno, aquí os he puesto algunos de ellos, pero bueno, no nos podemos meter aquí. Pues ahora vamos enlazando con la parte de la empresa, ¿no? El papel de los empleados y sus representantes. Vamos a empezar con los empleados, ¿no? Nuevamente, como os decía, yo creo que los empleados, sin duda, como os poníais, son catalizadores del cambio a nivel interno, ¿no? Porque al final el cambio que exige, ¿no? El hacer las cosas de una manera más responsable también lleva consigo pasar del business as usual al business unusual, ¿no? Intentar hacer las cosas de otra manera y al final eso desde luego lleva un cambio cultural muy importante, ¿no? Que muchas empresas pues llevan su tiempo en hacer, ¿no? Y de hecho yo creo que a veces la velocidad, si bien esperamos que sea más rápida, también los seres humanos tenemos como un cierto problema, ¿no? Cuando vienen cambios que nos hacen un poco modificar nuestro modus operandi, ¿no? Entonces, ¿qué pueden hacer los trabajadores? Bueno, primero, han de conocer la estrategia de sostenibilidad de la organización, ¿no? Han de conocer de qué están formando parte. Yo creo que esto es súper importante. Y es igual de importante la responsabilidad de la propia empresa que del trabajador, ¿no? Por entender dónde se ubica su actividad dentro de la estrategia y dentro del plan que tiene la empresa, ¿no? Y eso, desde luego, el tema de la formación y capacitación es importantísima. Entender eso, la acción departamental, porque al final la gestión responsable del negocio, la sostenibilidad, la incorporación de aspectos ASG no depende solamente del departamento de sostenibilidad, es algo totalmente transversal, ¿no? Los de ventas tienen que saber cómo hacer la actividad de ventas de una manera más responsable, los de marketing tienen que entender cómo hacer la actividad de marketing de una manera más responsable, la I+D, los recursos humanos. Entonces yo creo que esto es clave, ¿no? Entender cuál es tu granito de arena dentro de tu departamento. Y ser embajador de la sostenibilidad. Nosotros cuando hacemos sesiones, ¿no? De concienciación y sensibilización sobre la Agenda 2030, les decimos, bueno, ahora tenéis una responsabilidad, ¿no? Porque la ignorancia te hace de alguna manera inactivo en muchas cosas, pero ya conoces los datos de la ciencia, conoces todo, con lo cual hay que actuar, ¿no? Y luego, o sea, decía eso, de conocer la estrategia como trabajador y luego como sociedad, ¿no? De contribuir a los ODS como ciudadanos. Aquí os he puesto un recurso súper interesante que lanzó el World Business Council, Naciones Unidas, Futerra y otras organizaciones, que se llama Los Objetivos para Vivir Mejor. Lo utilizan muchas empresas, al final es cómo yo como trabajador y desde la sociedad puedo contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible. Está hipervinculado también, aquí os he puesto dos ejemplos, por ejemplo, en el 12, ¿no? Vivir mejor, pues reduce tus residuos, reutiliza, repara, recicla, comparte, presta, bueno, pues todo lo que tenga que ver con temas del ODS, ¿no? O el ODS 3, pues está bien, ¿no? Pues todo el tema de mental health, ¿no? De salud mental, entre otras cosas. Yo creo que es interesante, además lo han hecho muy visual y muy bonito, así que os invito a que vuestras organizaciones y como sociedad también lo utilicéis. Sindicatos, bueno, yo creo que también tienen muchísimo que hacer y desde luego hay ya un posicionamiento claro, ¿no? De los principales sindicatos en materia de ODS. Yo creo que una de las... he puesto impacto dirigido, ¿no? Porque yo creo que es clave entender dónde cada grupo de interés puede impactar, ¿no? Al final, ciertamente, tanto empresas como sector público pueden impactar a todos, ¿no? En función, el sector público, por supuesto, han de impactar a todos, las empresas depende de su core business, pero yo creo que los sindicatos, si bien obviamente podían tener impacto en muchos, yo creo que, bueno, pues hay que identificar cuáles serían las prioridades sindicales en relación a los ODS, ¿no? Aquí he puesto 5 que creo que son importantes, ¿no? Pues uno, fin de la pobreza, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la protección social, con este concepto de trabajadores pobres, ¿no? Que a día de hoy la OIT decía que el 20% de los trabajadores son pobres, ¿no? Que a día de hoy tener un trabajo no te asegura tener unas condiciones de vida dignas. Todo el tema de igualdad de género, ¿no? La desigualdad de acceso al trabajo y las oportunidades laborales que puedan tener un componente de género. Por supuesto, el ODS 8, ¿no? Todo lo que tenga que ver con los derechos de los trabajadores, el diálogo social, la protección social. El 10, reducción de desigualdades, por supuesto, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la adopción de políticas fiscales, salariales, de protección social que reduzcan, ¿no?
esa desigualdad. Y el ODS 13 me parece interesante también, ¿no? Pues es lo que se llaman los trade-offs, ¿no? Europa y España pide también una ambición climática enorme, pero también es necesario contar con esos planes de transición justa, ¿no? No todos los colectivos, no todas las empresas, no todos los sectores, no todos los países son capaces de hacer esa transición hacia una descarbonización sin dejar a nadie atrás, ¿no? Yo creo que también aquí los sindicatos podrían tener un papel. Bueno, por acotar un poco qué podrían hacer, ¿no? Me ha gustado mucho este informe sindical sobre los ODS de comisiones obreras o todo el trabajo que está haciendo UGT, ¿no? con el ODS 8, ¿no? Yo creo que es súper interesante. Bueno, pues que pues, al final incorporarse, ¿no? como sindicatos en la planificación de la ejecución 2030, sensibilizar a los trabajadores, abordar los ODS a través del diálogo social con empleadores y el gobierno, colaborar con la OIT y otros órganos internacionales en cada país, ¿no? Participar en plataformas y alianzas de múltiples partes interesadas para ejecutar la Agenda 2030, llevar a cabo investigación basada en pruebas que destaque el vínculo entre trabajo sindical y prioridades de desarrollo, participar en iniciativas de la sociedad civil, proporcionar informes sindicales de seguimiento de la Agenda 2030. Hablamos de la transparencia, yo creo que es clave, ¿no? Aquí tenéis un ejemplo y bueno, pues yo creo que son también mucho las cosas que pueden hacer. Bueno, seguimos. Un papel, desde luego, muy relevante también, el del sector educativo. Yo creo que es súper importante. Aquí os pongo una quote, ¿no? que venía desde la UNESCO, que decía: la educación superior debe no solo proporcionar habilidades, sino también promover el pensamiento crítico y la ciudadanía activa y contribuir a la educación de un ciudadano comprometido con la construcción de la paz, la defensa de los derechos humanos y los valores de la democracia, ¿no? Yo creo que las universidades tienen un papel imprescindible, ¿no? Aquí os he puesto un paper muy interesante que dice acelerando la educación para los SDGs en las universidades y os he sacado lo que para mí creo que es más relevante, ¿no? Para entender cómo se puede avanzar. Bueno, evidentemente desde el punto de vista de la investigación, ¿no? Pues además multidisciplinar sobre los ODS, innovación y soluciones para el desarrollo y cómo hacer ese escalamiento, ¿no? Implementación nacional y local. Educación, ¿no? Pues obviamente que al final en todos los temas haya esa manera de gestionar de manera responsable cualquiera de las materias que se puedan incorporar, ¿no? Desarrollo de capacidades para la implementación de los ODS y movilización de los más jóvenes. Y luego toda la parte de liderazgo, ¿no? Que hablamos, compromiso público, diálogo y acciones con otros sectores. Hablábamos de la colaboración público-privada, pero también de la colaboración entre el sector educativo y el sector privado, por ejemplo, es importantísimo, ¿no? Apoyo y colaboración en las políticas públicas, también decíamos, y demostrar el compromiso del sector. Yo creo que o sea, el impacto que puede tener la incorporación de la Agenda 2030 en el sector educativo es, de verdad, uno de los pilares, desde mi punto de vista, más importantes. Y como decíamos, no solamente qué puede hacer para los estudiantes, ¿no? Sino también a nivel interno. Aquí os sacaba para un ejemplo que venía en este paper, ¿no? Que decía algunos de los carteles, ¿no? que había en algunas de las universidades que saca como buenas prácticas este documento, para también concienciarnos y también para hacer una gestión responsable de las propias actividades que ocurren bueno, pues en los campus universitarios y en las universidades, ¿no? Con lo cual yo creo que es importante, como hemos venido haciendo, hacer esa reflexión del impacto a los grupos de interés y ese autodiagnóstico y reflexión de cómo podemos mejorar las propias actividades. El tema del compromiso público, importantísimo. No sé si conocíais el compromiso público que se publicaba de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas o de 33 consejos generales y superiores de colegios profesionales del ámbito estatal. Bueno, yo creo que también importante, ¿no? que se alce la voz de este sector como pues un pilar clave de los que serán los dirigentes futuros, ¿no? Los CEOs futuros pasarán por las universidades, por la primaria, la secundaria de este país, ¿no? Bueno, primaria y secundaria yo creo que también bueno, pues es clave, ¿no? Empezando por la capacitación de los propios docentes, ¿no? En materia de sostenibilidad, la integración de los ODS en la educación a nivel transversal, ¿no? Pues en las materias.
también concienciar y sensibilizar a los alumnos a través también de todo lo que veíamos, ¿no? Pues igual que las universidades, pues también hay esa llamada a la acción de los estudiantes, pues igualmente, ¿no? Yo creo que hay muchísimos recursos ya, no solamente de Naciones Unidas, sino también del Ministerio. Aquí os he puesto algunos de ellos, uno para secundaria y otro para primaria, que me parece interesante, ¿no? Yo creo que también, bueno, pues el papel, ¿no? De que pues niños de edades, ¿no? Antes de ir a la universidad entiendan qué significa desarrollo sostenible, conozcan qué es la Agenda 2030, cuando lleguen a las empresas, ¿no? Nadie tendrá que hacerles esa concienciación y sensibilización, ¿no? Yo creo que ahora estamos perdiendo muchos recursos en hacer entender algo que probablemente pues todos los jóvenes que ya están mucho más concienciados con retos no van a tener que hacer, ¿no? Y para terminar con el sistema, con toda la parte del sector educativo, el tema de la formación profesional. Bueno, yo creo que el tema de la formación profesional toma una especial relevancia en este cambio de modelo, ¿no? Fijaros que, bueno, pues igualmente, pues yo creo que las acciones, ¿no? Al final los trabajadores, los propios capacitadores tienen que estar capacitados, ¿no? En materia de sostenibilidad, ¿no? Un docente ha de saber qué es la Agenda 2030, ¿no? Eso, integrar los objetivos en todo, bueno, pues en todo el currículum, ¿no? Educativo, pero también lo que me parece muy interesante es todo el tema de identificar las habilidades para el desarrollo sostenible, lo que ahora se llama el reskilling y el upskilling, ¿no? Entendiendo por el upskilling es desarrollar nuevas habilidades que me permitan llevar a cabo distintas, bueno, pues probablemente puestos que ahora mismo no existen. ¿Cuáles van a ser las habilidades que van a necesitar un trabajador que esté comprometido o que trabaje en una empresa que busque la descarbonización de la economía o de la economía circular? Yo creo que es súper interesante todo lo que está ocurriendo ahora y toda la parte de reskilling, ¿no? Es de actualizar, o sea, crear nuevas habilidades y actualizar las habilidades que ya existen, ¿no? Entonces, yo creo que ahí la formación profesional, entendiendo cuáles van a ser las habilidades para el desarrollo, creo que son algo pues, clave. Aquí os he puesto toda la parte de futuro del trabajo y Jobs 2030, Decent Jobs for Youth, varias iniciativas que hay que van un poco por esta línea, ¿no? De cuáles van a ser el futuro del trabajo, ¿no? Y cuáles van a ser las habilidades del futuro, ¿no? Yo creo que ahí el sector educativo vinculado con la formación profesional va a tener mucho, mucho que decir. Bueno, seguimos. Bueno, llegamos al tercer sector. Yo creo que, bueno, el tercer sector igualmente, a mí me parece interesantísimo la cantidad de cosas que podéis hacer cada uno desde vuestros distintos sectores, ¿no? Yo creo que el tercer sector tiene un papel súper importante y clave, ¿no? Bueno, también hay un montón de guías y sí, de alguna manera, de hojas de ruta para entender cómo el tercer sector puede hacer esa armonía, ¿no? De alguna manera entre la sociedad y el sector público, ¿no? Aquí algunas iniciativas que pueden llevar a cabo, bueno, pues establecer ese sentido de la urgencia en relación a las metas de los ODS para incrementar la acción y ambición del sector público, ¿no? Y reforzar su papel como actores de incidencia política en la consecución de la Agenda 2030. Yo creo que esto es súper importante, ¿no? Que alguien esté diciendo, oye, el sentido de la urgencia, esta década de la acción, todavía falta mucho por hacer aquí. Yo creo que es importante, ¿no? Ese actor de incidencia política. Participar en la implementación, por supuesto, en el ámbito local, definiendo propuestas concretas y políticas transformadoras, apoyar y acompañar a las personas que se encuentren en situación de exclusión o vulnerabilidad, educar, pero también al medio ambiente, ¿no? Que no tiene voz. O sea, yo creo que a todos los grupos de interés que se encuentren en una especial vulnerabilidad, educar sobre derechos humanos y un conjunto de valores, principios y normas, ¿no? Que organicen una sociedad justa y crear redes y alianzas. Yo creo que todos los grupos de interés tienen esta responsabilidad y es una de las tareas que pueden hacer en materia de Agenda 2030, ¿no? Unificar voces y avanzar en este sentido. Aquí también os he puesto otros papers que me han parecido interesantes, ¿no? Y bueno, pues igualmente este documento que se lanzaba también con la voz de muchas organizaciones del tercer sector en materia de Agenda 2030,
las ONGs ante el desarrollo sostenible, un foro multiactor también que tuvo lugar en España, en el que también las organizaciones del tercer sector tuvieron un gran papel. Yo creo que hacen un papel súper relevante, así que bueno, igualmente también hay que seguir aumentando la ambición. Bueno, casi terminamos. Otro de los grupos de interés que habíamos identificado eran los grupos políticos parlamentarios. Yo creo que también, sin duda, ¿no?, vinculado mucho con lo que hablamos, ¿no?, de las políticas públicas. Pero por bajar a la tierra, ¿no? Bueno, igualmente aquí tenéis un paper súper interesante, Los parlamentos y los objetivos de desarrollo sostenible, que marca un poco qué debería conocer un parlamentario, ¿no? Primero, llevar la comprensión de cada uno de los ODS al contexto parlamentario, ¿no? Yo creo, basado en datos de la ciencia y fuentes rigurosas, yo creo que esto es clave, ¿no? Yo creo que es clave que nuestros parlamentarios sepan, igual que hemos hablado, ¿no?, de todos los grupos de interés, de cara afuera y de cara adentro, ¿no? Trasladar los retos globales a un contexto local, ¿no? Entender los ODS, entender la agenda global y entender cómo eso se traduce a los contextos locales en los que operan, ¿no? Incorporar los ODS en los mecanismos parlamentarios, elaborar desde luego una legislación que impacte de manera directa a los objetivos, metas, indicadores, ¿no? Entendiendo la Agenda 2030 y entendiendo que las políticas públicas han de impactar de manera directa, ¿no? Obviamente, fijar de financiación, supervisar la ejecución e implementación y garantizar el impacto positivo de las políticas públicas. Aquí os dejo una herramienta que está en versión beta, Forética ha participado en ella, que se llama Parlamento 2030, que es una herramienta que permite rastrear identificar todos los mecanismos lanzados desde el sector público para impactar a objetivos y metas de desarrollo sostenible. Entonces, es un buscador, tú dices, a ver, ODS 1, ¿qué políticas públicas hay en España? Entonces te salen todas las políticas públicas. Meta 12.3, que es reducir el desperdicio alimentario. Vamos a ver qué hay en España. Entonces, yo creo que es una herramienta también súper importante para entender desde todos los grupos de interés y también para entender realmente pues, dónde hay que empujar más y dónde hay que empujar menos y para, desde luego, hacer ese vínculo, ¿no?, entre los ODS y las políticas públicas. Y hasta aquí, como veis, bueno, pues podríamos tener solamente una mañana para las acciones por cada grupo de interés, pero bueno, espero que os haya quedado más o menos claro, ¿no? Aunque probablemente todos sabéis que podéis hacer desde vuestro grupo de interés, pero para que veáis que son muchas las cosas. Simplemente principales conclusiones que he ido repitiendo, pero bueno, para hacer el wrap-up. La Agenda 2030 ya demandaba más acción y más ambición antes del COVID. Hemos retrocedido en algunos aspectos 25 años en 25 semanas. Por lo tanto, esta década se pide la máxima involucración de todos vosotros y es el momento también de redefinir el papel de cada uno para poder acelerar esa acción, ¿no? Igual todo lo que hemos venido haciendo hasta ahora no es lo que necesitamos hacer en esta década de la acción, ¿no? Igual hay que redefinir algunos roles, redefinir algunas acciones. Alianzas, el aprovechamiento de sinergias y la transformación de sistemas que impacten positivamente a muchos retos son las claves a las que apunta Naciones Unidas, ¿no? Hacer esa visión holística del desarrollo sostenible y que las acciones tengan un multiimpacto, ojalá que positivo. Y hasta aquí mi intervención.